Ahí está grabando. Entonces, vamos a ver. Como les había comentado anteriormente, hemos visto ya bastante teoría, pero todavía no hemos dado como formalizado cómo recorrer un grafo, ¿no? O sea, tipo, teníamos siempre un grafo, pero nunca hemos dicho, por ejemplo, eh, cómo se puede recorrer un grafo, qué tipo de forma se puede recorrer. Por ejemplo, uno puede empezar por acá y luego irse a este nodo con, digamos, una función recursiva que vaya agarrando el primer nodo que encuentre, ¿no? Entonces se va a este nodo primero y luego de este nodo yo veo los hijos y me puedo ir para acá y, bueno, existen muchas formas de recorrer un grafo, pero esa es una, pues digamos, siempre yéndote al primer hijo y una vez que recorras, por ejemplo, el primer hijo y ya no hay más nada que recorrer, te puedes regresar a la función, digamos, recursiva y te puedes ir al siguiente nodo que sería este. Entonces, esa es una forma de recorrer los grafos y que vamos a ver a continuación, y que se llama DFS o recorrido en profundidad. Em, Vamos a ver, déjame revisar las notas. Ujú. Y bueno, lo bueno de los algoritmos de recorrido es que son bastante genéricos y funcionan para cualquier tipo de grafo. Y lo otro que les quería decir es que son unos algoritmos genéricos y luego dependiendo del grafo y las propiedades que podamos demostrar sobre los grafos, por ejemplo, en un árbol no hay ciclos. Entonces, en un árbol sin ciclo, en un grafo sin ciclo, podemos hacer un tipo de recorrido de grafo. Entonces, dependiendo de las propiedades del grafo, como la de que no tiene ciclos, como en un árbol, podemos probar ciertas cosas y realizar algoritmos para resolver cierto tipo de problemas. Entonces, primero que nada, vamos a ver cómo podríamos recorrer un grafo y el primer algoritmo entonces es DFS. En DFS, voy a borrar esto, voy a empezar de nuevo. En DFS, bueno, prácticamente digamos que este grafo es un grafo cualquiera, ¿no? Puede ser dirigido, no dirigido, como ustedes quieran. Puede tener ciclos, ¿verdad? Como eso que está allí. Y la verdad es que nunca existe, digamos, a menos que se digan en un problema, un nodo donde se pueda comenzar a recorrer un grafo. Entonces, digamos que nuestro primer nodo para recorrer el grafo va a ser este que está acá, ¿verdad? Entonces, como les dije, podemos agarrar cualquier nodo para empezar a recorrer el grafo. Y en este caso vamos a escoger este que tiene el número 1. Entonces, nos vamos a este grafo. Digamos que lo que queremos hacer es simplemente ver los nodos del grafo. Es decir, tú empiezas desde un nodo y luego vas explorando el grafo hasta que lo explores completamente. Entonces, una de las formas que podemos hacerlo es desde el nodo 1, nos vamos al siguiente nodo, que sería un nodo adyacente a él, que sería un nodo adyacente o hijo, como lo quieran ver. En este caso, esta sería la raíz de nuestro recorrido, que es el 1, lo llamamos raíz del recorrido. Y, un segundo que no entro. Entonces, digamos, está la raíz del recorrido y nos podemos ir al primer hijo o nodo adyacente, que sería, por ejemplo, este número 2. ¿Sí? Luego, del número 2 tenemos tres opciones, porque fíjense que nos podríamos regresar al nodo número 1, porque esto es un grafo no dirigido. Pero acuérdense que lo que les dije es que la idea aquí sería, digamos, recorrer el grafo, explorarlo, ¿no? Ver qué nodos hay, qué arcos hay. Y quizás etiquetar los nodos. Por ejemplo, aquí le etiquetamos a este con un 1, a este lo etiquetamos con un 2. Y luego seguimos el recorrido. Entonces agarramos el primer hijo del nodo número 2, un nodo adyacente, que puede ser este 3. Luego, este no tiene más nodos adyacentes, solamente el 2, ¿verdad? Entonces, como el 2 ya lo recorrimos, no lo vamos a volver a recorrer. Simplemente queremos explorar el grafo. Entonces, por ejemplo, esto lo podrían tener en un arreglito de visitados, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, esto sería un arreglo de inicialmente digamos, de ceros, que significa que ninguno ha sido visitado. Luego vienen y digamos que este nodo que está aquí, esta casilla que está aquí, representa el nodo etiquetado como el 1, este es el nodo etiquetado como el 2, este es el nodo etiquetado como el 3. Entonces, cuando vayan recorriendo, lo que tienen es que ir diciendo que
qué nodos han visitado ya, ¿no? Entonces aquí tendríamos uno, uno y uno. Entonces esto es un arreglo de binarios para indicar que un nodo ya ha sido explorado o recorrido. Luego entonces llegamos al 3, ¿no? Continuando con la explicación, llegamos al 3, no tiene ningún nodo adyacente que no haya sido visitado. Y digamos en esa función recursiva que les estaba explicando anteriormente, pues nos regresamos hasta el 2 y ahora nos vamos a un nodo adyacente cualquiera de 2 también que no haya sido visitado. En este caso sería este que está acá, pues, digamos, ¿no? Acá entro otra vez. Ok. Luego de aquí nos vamos a un nodo adyacente, puede ser cualquiera de estos dos, digamos que sea este, el nodo número 5. Luego este se va a un adyacente no visitado que podría ser este, digamos. Y luego de aquí en esta llamada nos podríamos ir a este nodo que está acá. Luego este no tiene más nodos adyacentes que no hayan sido visitados. Nos regresamos en la búsqueda recursiva acá. Este tampoco, porque este ya fue, este que está acá ya fue visitado y este también. Se regresa a la llamada recursiva, regresa a la llamada recursiva. Y luego, por último, visitamos a este como que este sería el nodo explorado número 8, ¿no? Fue descubierto de número 8 ahí. Entonces, esta es una forma de recorrer el grafo y se llama búsqueda en profundidad porque fíjense que lo que hicimos fue, empezamos en el 1, ¿verdad? Empezamos en el 1, nos fuimos a un adyacente, pum. Y de este también nos fuimos a un adyacente de este segundo nodo, pum, al tercero. Y nos intentamos ir a un adyacente del 3, pero no existía, entonces nos regresamos. Entonces, esa es una forma de recorrer el grafo, porque otra forma de recorrerlo podría ser, por ejemplo, te paras en el 1 y ahora exploras a todos sus hijos. Entonces exploras el 2, exploras el 6, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un recorrido alterno, como el que les acabo de explicar, este podría ser el número 2 y este podría ser el número 3. Entonces, esa es una forma alternativa de recorrerlo. Pero lo que estamos haciendo ahorita es, primero, yéndonos siempre al nodo más cercano, bueno, al primer nodo, digamos, o primer nodo. No hay un orden aparente, ¿no? Pero digamos que este es el nodo que decidimos recorrer, que es adyacente al 1. Y luego desde él seguimos recorriendo a alguien adyacente al 2. Y lo intentamos hacer también con el 3 en el caso de que hubiera algo acá, ¿no? Entonces, ¿cómo luciría, digamos, este algoritmito? Que como les dije, se llama DFS por Depth First Search. Es decir, buscar en profundidad primero, ¿no? Y entonces, ¿cómo luciría el algoritmo? El input del algoritmo, ¿verdad? Va a ser una raíz que pertenece a los nodos de un grafo. Digamos que, bueno, sí, exacto, también es una raíz que pertenece a B y el grafo, que es una cosa, un par de la forma B, ¿no? Y entonces, ¿cómo luciría una llamada al DFS? Pues la verdad que esto es un algoritmo recursivo y digamos que lo que tenemos que hacer es primero marcamos como visitada la raíz, visitado de raíz es igual a true o a 1, como ustedes lo quieran señalar, y luego aquí podríamos hacer cualquier cosa, tipo de procesamiento, taguear a la raíz o lo que sea, ¿no? Y luego lo siguiente que se hace es que eh, para cada adyacente perteneciente a... aquí me dio error. Ok, tengo un error en el algoritmo que puse en el libro, pero digamos que cada arco de la forma raíz y perteneciente a delta de raíz, donde acuérdense que delta de raíz son todos los arcos adyacentes a la raíz, ¿no? Entonces lo que hacemos es llamar a DFS de Y. ¿Sí? Fíjense que entonces este algoritmo es un algoritmo recursivo porque este algoritmo se llama DFS, aquí se llama ADFS también, solo que no en la raíz, sino en un nodo adyacente. Entonces, este algoritmo que está acá va a ser exactamente el comportamiento que acabamos de explicar anteriormente. Te paras en un nodo, ves el primer nodo adyacente, te vas hacia él. Luego, en el segundo nivel, te vas al primer nodo adyacente a este segundo nivel, y así sucesivamente. Y luego vas a recorrer, por ejemplo, si habías empezado en este nodo que está acá, en el 1,
tú vas a recorrer, bueno, en este caso no ocurre, asumamos que este arco no existe, ¿no? Tú digamos que vas a recorrer todo este subgrafo que está acá, y luego vas a recorrer el otro nodo adyacente al uno o a la raíz. Entonces, ese es exactamente el comportamiento que estamos viendo acá. ¿Se entendió este tipo de recorrido de grafos? Wilmer, tengo una duda con respecto a cómo trabajaría el algoritmo en el caso de los ciclos. O sea, si es Ujú. posible que en algún momento se quede atascado en un ciclo. Eso fue algo que me faltó. Lo tengo aquí en el libro, pero no lo escribí, disculpa. Sí, si no colocas la siguiente condición que voy a colocar acá, se queda atascado en un ciclo. Segundo. Si no está visitado, ¿y? Entonces lanzo el DFS con Y. Entonces fíjense que recorremos siempre los nodos que no han sido, ¿sí? ¿Qué es lo que significa Entonces, la condición del for? Otra vez. la condición, perdón, vamos a ver, vamos a escribirlo un poquito mejor. Esto es para cada arco raíz Y que pertenezca al conjunto de arcos adyacentes a la raíz, pues Y es el nodo adyacente a él, ¿no? ¿Sí se entiende? Es decir, agarras todos los arcos, digamos que tienes a todos los arcos que están adyacentes a la raíz en un arreglo, pues iteras entre ellos, lo que haces es visitar el nodo adyacente a la raíz. ¿Sí? Entonces, cuando introduces el grafo, deberías también tener como un arreglo que te diga el grado de cada nodo, ¿no? Bueno, eso está, digamos, implícito en la estructura del grafo. Ujú. Digamos que esta es una forma de recorrer, no importa cuál es la forma de recorrerlos, los arcos adyacentes a la raíz. ¿Sí? O sea, tu representación, por ejemplo, en el caso de ser una matriz de adyacencia, ¿cómo sería? Si esta es la fila correspondiente a la raíz, bueno, te tienes que recorrer todas las entradas 0, 1, 0, 1 que tengas en esa matriz, ¿no? Ujú. Ahora, en esa condición no quedaría mejor, porque la verdad es que sí, siguiendo con lo que decía Miguel, me da un poquito de ruido poniendo for y perteneciente al conjunto de arcos, porque poniendo el arco así, ya tendrías que saber exactamente cuál es ese y, tendrías que tener ese input del y. En cambio, para todos los No, y que el pertenezcan, y, va digamos, es la regresando. variable. O sea, digamos que vamos a colocarlo así, digamos. Bueno, todo arco. A ver si le hace menos ruido así. Chup. Este es el arco, ¿verdad? Y el arco lo escribimos de la manera raíz y. ¿Sigue haciendo ruido? O sea, simplemente y va a ser la variable, digamos, que sale del for. Porque la raíz la tienes y que es un arco, digamos, de los arcos adyacentes a la raíz. O sea, a ver, delta de raíz son los arcos, es el conjunto de arcos adyacentes a la raíz. Entonces, ¿qué sería y? Cada uno de los nodos adyacentes a la raíz, ¿no? O sea, por cada nodo tendrías que verificar todos los nodos, ¿no? Que sería tipo n Bueno, cuadrado, algo así. en la representación de la matriz. Exacto. O sea, tendrías que tipo Porque si tú raíz cero, tienes, raíz uno, raíz 2, raíz sí, 3 hasta el exacto, último nodo. exacto. Ahora, si Mm, tu representación es esta con lista de adyacencia, tú recorres tantos nodos como adyacentes tenga ese nodo, ¿no? claro. Entonces, dependiendo de tu representación, pues este algoritmo dura cierto tiempo u otro. Entonces, ok, En este hasta caso, para acá, DFS sería mejor lista de adyacencia, ¿no? Porque así es más rápido ¿cómo? identificar el.
Que para este caso del algoritmo de FS sería mejor utilizar lista de adyacencias como representación porque así es más fácil tener los adyacentes para hacer el delta raíz. Sí. Entonces lo podemos analizar ambos de ambas maneras, ¿no? Entonces, vamos a poner acá por listas de adyacencia y aquí vamos a colocar en rojo por matriz de adyacencia. Ok, ¿a alguien se le ocurre cuál es el tiempo con listas adyacentes? Bueno, primero con matriz de adyacencia. Fíjense que ¿cuántas veces vamos a llamar al DFS con matriz de adyacencia? Número de nodos. Exacto. Número de nodos veces llamamos a defensa. Ok. ¿Y qué hacemos en cada una de esas llamadas? Tenemos que recorrer n entradas en la matriz de adyacencia, ¿verdad? Eso significa Sí. que tu algoritmo se va a tardar. Ay, concha, lo puse en el color que no quería. Significa que tu algoritmo se va a tardar o número de nodos al cuadrado, ¿no? Con matriz de adyacencia. Ahora, con listas de adyacencia, ¿cómo sería la historia? ¿Cuántas veces se llama DFS? Recorrerías igual el número de nodos, pero ahora tendrías que recorrer es el número de arcos. Exacto, Sería número de primero que nodos por nada, número de arcos. el número de veces que se llama DFS porque cada nodo va a tener que ser alcanzado, en el caso de que el grafo sea conexo, ¿no? DFS es llamado B veces, ¿no? Y lo otro que ocurre es que el for, o sea, ¿el for cuánto tarda? Para una raíz, digamos, para raíz, para un nodo llamado raíz. ¿Cuánto tarda? ¿El grado de la raíz? Exacto, el grado de la raíz. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Tú puedes hacer, digamos, una sumatoria sobre todos los nodos del grafo del grado del nodo, ¿no? Uy, del grado, ¿estos son números? Del nodo, ¿cierto? Ujú. Sí. Pero y fíjense que aquí cada arco está contado dos veces, ¿no? De hecho, lo tenemos en un teorema que fue uno de los primeros que probamos. Entonces, esto en realidad es igual a dos veces el número de arcos, ¿no? Eso quiere decir que cuando tú tomas el tiempo total sobre todos los nodos, tu algoritmo se va a tardar O de B más 2E, porque cada arco es contado dos veces, ¿no? Esto es igual a O de B más E. ¿Sí? ¿Y por qué O de B más E? Porque, bueno, la verdad es que la lista de adyacencia la podemos representar como un arreglo. Un segundo, porque ahí está gritando. Porque es B más E y no B por E. Un segundo. Espérate, están matando a alguien. Se están matando a alguien. Ok. Ok, ¿por qué B más E? ¿Por qué B más E y por qué no B por E? Fíjate que lo que estamos haciendo es... ¿qué dijimos? Que vamos a tomar el tiempo total del algoritmo, ¿verdad? Primero que nada, el DFS es llamado B veces, eso está chévere. Ahora, ¿qué pasa? Por cada nodo yo voy a recorrer el número de grados, ¿no? O sea, yo voy a tener un for, que cada for me dura el grado que tenga el nodo, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Claro, Ok. en matriz de adyacencia yo no puedo hacer eso porque como voy uno por uno, puede que o sea, si ponte tú, el grado es 3,
ponte tú que después de ahí no voy a recorrer más, pero me faltaron arcos porque estaban después del 3. No sé si me explico, ¿sabes? Sí, entonces eso viene con lo que habíamos mencionado en una de las primeras clases, que es que chequear una adyacencia en una matriz de adyacencia te toma tiempo constante, pero chequear la adyacencia con todos los nodos te toma tiempo lineal en el número de nodos, no en el número del grado del nodo, ¿no? Ujú. Entonces, tú tienes que chequear todas las entradas de una fila o de una columna, dependiendo de cómo lo veas, de la matriz de adyacencia. Mientras que en la representación de lista de adyacencia, tú te vas directo, digamos que esto es, digamos, un vector de listas. Y aquí tienes tu lista. Entonces, si esto es la entrada de la raíz, eso tiene un vector de adyacencia que va a tener exactamente el número de nodos que son adyacentes a ese nodo. Entonces, irte a esto, porque esto es un vector, a un vector de apuntadores, digamos, y irte a esta entrada es tiempo constante, y luego recorrer la lista de adyacencia es lineal en el grado del nodo. ¿Sí? Ahora, lo siguiente es que yo llamo a fs un número b de veces, es verdad, y por cada nodo, entonces yo me estoy tardando el grado del nodo en recorrer la lista de adyacencias de ese nodo. Si yo tomo la sumatoria sobre todos los nodos, eso es igual a 2 veces el número de arcos. Y este es el tiempo total en todos los nodos. Es decir, es el tiempo total que me va a tomar el DFS en total. No estamos hablando de una llamada, estamos hablando de todas las llamadas del DFS, ¿no? ¿Se Ujú. entiende? Entonces, el resultado sería, entonces, yo llamo B veces DFS y a esto le tengo que sumar 2 veces E, porque este es el tiempo total sobre el número de nodos. ¿Sí? Pensando lentico, pero o sea, lo que pasa es que yo lo estaba viendo, era como, bueno, por una llamada a una raíz haces grado de nodo. Y después eso es más nodo por grado de nodo, nodo por grado de nodo, nodo por grado de nodo. Y eso se resume en todos los nodos por la suma de todos los grados, pero hay una multiplicación. No, pero es que lo Después estás viendo debería mal, otro. porque eso sería si aquí siempre recorrieras todos los nodos, todos los nodos adyacentes. Bueno, no todos los nodos adyacentes, sino todos los nodos del grafo. Pero aquí estamos tomando la sumatoria sobre todos los DFS, sobre todas las llamadas de DFS, ¿sí? Y cada llamada de DFS te toma el grado del nodo hacerlo, ¿no? Okay. Y nosotros teníamos un teorema que la sumatoria de los grados de los nodos Es 2 veces el número de es arcos. 2 veces el número de arcos. Y esta es una sumatoria sobre todos los DFS. Porque fíjate que aquí estoy acumulando la llamada al DFS del nodo número 1, del nodo número 2, del nodo número 3, del nodo número 4 y así sucesivamente, ¿no? Ya, ok, Ya, pero el algoritmo no ok. tendría que cambiar si es con lista de adyacencia un poquito. Por ejemplo, No, porque el estás for. traído acá, ¿no? ¿Cómo aumentaría el for en lista de adyacencia? En lista de No, porque adyacencia te vas es, directamente o sea, a ya lista de vas, segundo, adyacencia de raíz y recorres toda la lista, esa lista de adyacencia. exactamente, pero un segundo. Esta anotación que hice acá es una anotación abstracta, que eso la pueden, ustedes recorren la lista de adyacencia como ustedes puedan. En el caso de la lista de adyacencia mediante, perdón, del conjunto de adyacencia mediante listas de adyacencia, tú simplemente te vas a la entrada del vector acá, que es, digamos que estás en raíz. Te vas a esta entrada que representa la lista de adyacencia de raíz. Esto tiene una apuntadora a una lista y esta es la lista de adyacencia, ¿no? Entonces recorres uno a uno. Y recorrer cada elemento de la lista, bueno, es tiempo constante. Y luego lo sumas en el número de elementos de la lista, que es el número de nodos adyacentes a la raíz, y ese es el grado de la raíz, ¿no? Ujú. Fin. Ok, entonces, fino que lo vimos de ambas maneras. Fíjense que además esto aplica también para grafos dirigidos, con la diferencia, ¿no?
que si es grafos dirigidos, lo único que ustedes tienen que hacer acá es un D más, porque tienen que, o sea, ustedes van a recorrer el grafo de una manera correcta, digamos. O sea, si tienes un grafo dirigido, ¿verdad? Digamos que el recorrido empieza desde este nodo. ¿Hasta dónde yo me puedo ir con ese nodo? Hasta el nodo este 2 y hasta el nodo 3. Yo no me puedo ir al nodo 4 porque esto es un arco de entrada, ¿no? Entonces, lo único que cambiaría en la notación con grafo dirigido es este plus que está acá, que significa todos los arcos que salen de la raíz, ¿no? Ok. Ya vaya, sube un momentico. Ujú, Un poquito más. ujú, ujú. Mm, Ok, ok. O sea, tipo, si el arco, si el grafo es dirigido, lo que cambiaría ahí en el for, o sea, lo que iría aumentando es la raíz o la y. O eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, acuérdate O que sea, esto que está por acá. ejemplo, ponte tú en el grafito de ahí abajo. Ujú. Ah, bueno, eso también cambiaría esto. Esto sería paréntesis y no llaves, porque es un grafo dirigido. Ya. Pues, ajá, en el grafito de abajo, un Ujú, ejemplo rapidito. sí. Suponte que hay una línea, un arco de salida de 4 a 2. Ujú. ¿Cómo sería ahí el recorrido de FS? Empezando por, En 1. No, empezando en mentira. uno. A ver, en 3 se llama. No, en 1, mejor en 1. Ok. Bueno, aquí tu recorrido no recorrería todo el grafo, ¿no? DFS de 1 llamaría primero que nada entonces a DFS de 3. Luego ahí no hay más nada que recorrer y luego tendrías la llamada a DFS de 2. Y el 4 nunca sería recorrido. Entonces, si tú quieres recorrer en este caso todo el grafo, ¿qué necesitarías hacer? Seguir llamando el DFS en cualquier otro nodo que no sea, que no haya sido visitado, ¿no? En el peor de los casos serían todos los nodos, ¿no? Hasta el último. Claro, o sea, tú podrías tener, digamos, una otra rutina que se llame DFS recorrido, ¿sí? Y esta rutina lo que tiene como input es el grafo. ¿Sí? Y entonces para cada B en B que te lanzas, si no ha sido visitado, si no es visitado B, te lanzas un DFS acá, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Entonces, esto es, digamos, formas de recorrer el grafo. O sea, si tú quieres, como tú dijiste, recorrer todo el grafo y de verdad siempre recorrerlo todo, necesitas esta rutinita extra que te llama DFS por cada uno de los nodos que no han sido recorridos. Ahora, si tú asumes que tu grafo es un grafo fuertemente conexo o un grafo conexo, una sola llamada basta. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ver. ¿Qué viene después? Ok, dimos lo del DFS. Ok, fíjense que en nuestro recorrido del grafo, vamos a ver algo muy interesante acá. Vamos a hacer otro grafito. ¿Sí? Voy a definirle tres tipos de arcos que tienes en un DFS. Asumamos que el grafo es no dirigido por ahora, ¿verdad? Y vamos a decir que tenemos este grafo que está acá. Y
Vamos a identificar este como esto. ¿Sí? Ujú. Vamos a decir un segundo. Vamos. Segundo. Ok. Ok. Y este hacia acá. Ok. Vamos a asumir que, perdón, el grafo es dirigido. ¿Sí? Y vamos a colorear este que está acá, en realidad otro colorcito rojo. Y al verde le ponemos también su flechita, que es importante. Y ok, fin. Ahora, imaginemos que empezamos un recorrido acá en DFS desde este nodo número 1, que sería, digamos, la raíz. Y por cosas del destino, este fue el que recorrimos de segundo, este recorrimos de tercero, ¿verdad? Entonces, llamamos recursivamente al 2, llamamos recursivamente al 3. Desde el 3 no puedo continuar, me regreso al 2. Desde el 2 tampoco puedo continuar porque no hay otro arco de salida que no sea el del 3 y el 3 ya fue visitado. Me regreso al 1, ¿sí? Ahora, cuando me regreso al 1, recorremos ahora este como el nodo número 4. Fíjense que ahora del nodo número 4 yo hubiese podido recorrer al nodo número 2, o sea, este arco que está en rojo, pero no porque ya el 2 fue visitado. Recorremos ahora este, digamos que el nodo número 5, luego está el número 6. Y fíjense que está este arco que está acá, que está en verde, ¿no? Que va al nodo número 1, ¿sí? Ahora, pregunta. ¿Qué circuitos contiene este grafo? Uno, 4, 6. 1, 2, 3. Pero no es un circuito No, porque 1, no 2, 3 no es un cierra. circuito. 1, 4, Cierto, 6 cierto. sí es. Entonces, sí, 1, 4, 6 es un circuito. Y 1, 2, 4 no lo es, obviamente. Ok. Fíjense que cuando nosotros hacemos este recorrido que yo les acabo de decir, consideremos ahora, bueno, primero que nada, este tipo de arco que está acá en verde se llaman arcos backward. Ok. Y este que está acá es un, a ver, cross edge. Okay. Arco cruzado o cross edge. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre ambos arcos? O sea, Ahí básicamente, por lo menos el verde, el arco backward, que si hacemos el recorrido, el siguiente nodo, o sea, tiene un sucesor, pero ese nodo ya fue visitado, por así decirlo, está regresando por ese camino que ya de la recursividad, algo así, claro, ¿no? pero el dos también había sido recorrido cuando llegamos al nodo número 4, pero sin embargo lo llamé distinto. Porque no bien, o sea, a ver, ¿Será porque uno tiene un circuito y el otro no? Claro, fíjense que una propiedad que esto cumple es que el arco backward va de un nodo a alguien que fue su ancestro en el recorrido de FS. Alguien que es ancestro de ese nodo. Fíjense que cuando yo llegué al 2, o sea, yo visité, digamos, al 1 primero, luego visité al 2, luego visité al 3, me regresé, recorrí el 2 y aquí cerré la búsqueda del 2, ¿verdad? Fíjense que cuando, digamos que, ¿qué pasa? Vamos a ver. Fíjense lo siguiente. Aquí yo llamé DFS1, ¿sí? DFS1. Aquí yo llamé DFS2, DFS2 y aquí yo llamé DFS3. Ahora,
ya llamé de fs3, ya no hay más que recorrer, entonces digamos, esa llamada del DFS se terminó. Esta llamada del DFS2 también se terminó. La llamada del DFS1 no se ha terminado porque me quedan todavía hijos por recorrer o nodos adyacentes por recorrer, ¿no? Entonces, yo sigo recorriendo mediante este arco que está acá, al 4. El 4 va al 2, pero fíjense que el 2, su recorrido ya terminó. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia es que el arco cruzado va a un nodo cuyo DFS o llamada DFS ya fue terminada. Mientras el arco backward, cuando llegamos al 6 y me regreso al 1, el 1 ya ha sido visitado, es verdad, pero su llamada DFS no ha sido terminada. ¿Sí? Sí, se entiende. Entonces, por cierto, algo que se me olvidó, paréntesis acá, algo que se me olvidó decirles, este arco que está aquí se llama un arco forward. Ahora, ¿qué pasa? Que en un grafo dirigido, si hacemos recorrido por DFS, buscar circuitos es idéntico a buscar arcos backward, porque un arco backward me va a regresar desde un nodo, digamos, tenemos el 1, tenemos varios descendientes, llegamos a un nodo 6, y luego yo tengo un arco backward a un ancestro del 6. Al ser un arco backward significa que ese arco cierra un ciclo, ¿verdad? Un circuito, disculpen. Entonces, el problema de encontrar un ciclo se reduce a encontrar arcos backwards. ¿Sí se entiende? Ok. Y si hubiera Ok, empezado, encontrar hablas de Ya. Gerardo. sí, lo de los arcos backwards sería entonces como que buscar un arco que apunte a un nodo del cual o sea, su proceso de FS no haya terminado, o no sé si sería algo así. Exactamente, no haya sido terminado, que haya sido visitado y no haya sido terminado, ¿no? Ok, entiendo. Interesante. Porque si el nodo no ha sido visitado, significa que tiene un arco forward. ¿Sí? Claro, claro. Ahora, si lo tienes visitado y no ha sido terminado el DFS, entonces significa que es un arco backward. Si el DFS ya fue terminado, entonces es un arco cruzado. ¿Sí? La otra ¿Cómo puedes pregunta de... identificar, cómo puedes identificar claramente si ya fue terminado el proceso de ese nodo? bueno, antes de que retornes o sea, aquí... ¿Dónde está? Aquí, o sea, acuérdense que esto es, digamos, el final del for. Aquí termina el proceso, o sea, aquí no hay más nada de la función, ¿no? Aquí puedes decir terminado raíz, ¿no? O sea, ya aquí recorriste, ya aquí llamaste todos los DFS que son hijos del nodo raíz y ya ahí puedes decir que terminaste el DFS en raíz, ¿no? Y eso después retorna la función retorna, ¿no? ¿Sí? Ok. O sea, porque la parte de ver si el nodo al que tiene un arco está visitado es sencillo porque simplemente revisas el nodo al que apunta y ves Ujú, si en visitado es 1 o es 0. O true o ujú. false, depende de cómo se ponga. Sí, sí, sí. Pero esta parte del terminado sí tenía la duda de si tuviésemos que tener un arreglito aparte de al final de que ya termina el DFS, se cambia Sí. Al final es a true o simplemente false. etiquetar el nodo, al final es etiquetar el nodo de alguna manera. Eso lo puedes hacer al final, después de que recorriste todos los adyacentes, ¿no? Y con un arreglito extra. Ujú. Ok. Alguien tenía una pregunta de si empezábamos el DFS a otro lado, pero no sé quién era. Si empiezo en 4, el arco backward, Ok. vaya. Ok. Ya Fíjate que pensé. si Ajá, si empiezas en el empiezo nodo, eso, el arco backward sería de 1 a 4. exacto, porque empezaríamos, digamos, en el nodo 4, luego vamos al nodo 6, ¿verdad? Luego el nodo, este arco que antes era backward, ahora es un arco forward en realidad. Y fíjate que en este recorrido, entonces cuando del 1 te vas a ir al nodo 4, el 4 no ha terminado su recorrido de FS. Eso significa que este que está acá, entonces sería el arco backward, ¿no?
Ok, ok. Y fíjate que no importa desde qué nodo empieces el recorrido de FS de un circuito, siempre vas a tener un arco backward, ¿no? Porque una cosa que no puede ocurrir es que si tú tienes un circuito, digamos que separemos el circuito del resto del grafo, ¿no? Si tenemos un circuito se escribe más o menos así, ¿no? Ahora, si tú llamas a un DFS en algún punto de cualquiera de ellos, pues digamos que estés en donde empiezas, te vas al hijo, te tienes que ir también al otro hijo, y en algún momento te tienes que regresar. Entonces ese es el sentido de los arcos backwards, ¿sí? Ahora, por lo menos aquí, nosotros siempre que hemos estado trabajando sobre DFS, hemos empezado siempre por la izquierda. Siempre empezamos a recorrer por los nodos más hacia la izquierda y después revisamos los de la derecha. Sí, ¿Eso es por alguna razón en específico del algoritmo o es meramente por gusto personal y se puede iniciar de un lado o de otro? te lo puedes iniciar de un lado o del otro. Okay. En O el sea, yo caso de dije que que no nosotros estemos, había, no, o sea, siempre empiezo da del lado igual. izquierdo porque uno lee izquierda-derecha, pues, pero no es nada, Okay. nada diferente de eso. En este caso, si hubiésemos empezado por la derecha, el nodo cruzado no hubiese sido el 4-2, sino el 1-2, ¿no? Porque empiezas por 1-4, baja el 2, y cuando te regresas ya el 2 estuvo visitado en el 1, ¿no? Exacto, si empiezas con el 1 y recorres hasta el... Ay, concha, no tengo... Ah, sí, sí lo tenía. Y recorres hasta el 4, luego recorres el 2 y luego recorres al 3. Te regresa, recorres acá lo que quieras, ¿no? Y luego el 1 va a visitar al 2. Entonces, este arco que está acá pasaría a ser un cross edge, ¿no? Y habla. Y estas definiciones de backward, cross y los forward son netamente para dirigidos, o también aplica para no dirigidos. Es para ambos. Pero, fíjense Okay. qué pasa. Bueno, primero voy a dar un teoremita que a ver, no tengo mucho tiempo hoy y quisiera adelantarme bastante, pero está en el libro. Y es el siguiente. Eh, tiene un circuito. Sí, solo sí. Su árbol de FS tiene un backward edge. Un arco backward. Yo estaba pensando precisamente en eso. ¿En qué cosa? En este teorema. En que eso debería ser un teorema, pero ya, Sí, sí, ya lo es pusiste. un teorema, está en el libro, pueden ver la demostración, que es, por cierto, que es un árbol de FS, también está definido en el libro, solo que quiero ir un poquito más rápido. El árbol de FS es simplemente lo que acabamos de describir acá arriba, ¿sí? Son el conjunto de llamadas que se van formando, ¿sí? Entonces, el árbol que nosotros recorrimos o que enumeramos como 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego el backward edge, esto es el árbol de FS, ¿ok? Y en realidad en el árbol de FS, a ver, el árbol de FS es en realidad el árbol generado por todos los arcos forward. Es decir, en el recorrido que hicimos inicialmente, este no pertenecería al arco de FS, al árbol de FS y este tampoco. Sería simplemente esto porque es un árbol, no tiene ciclo, ¿sí? Pero es lo que se forma cuando haces la llamada de FS1, luego el hijo de FS2, el FS3, luego el 4, el 5 y el 6, ¿no? Entonces es un árbol, no tiene ciclos, y lo que pasa es que en el árbol de FS es donde tú identificas lo que es un arco cruzado, lo que es un arco backward y demás, ¿sí? Entonces el árbol de FS es simplemente este. Además, que en este caso te quitabas el cross, porque aunque no fue un circuito como... Ajá, es que era que en este caso eh, también te quitas el arco cruzado, porque aunque no forma un circuito, Perdemos a Carlos. Ay, Carlito. Pero ok, la definición es literalmente, es el árbol, o sea, el árbol de FS es
el grafo que se forma al tomar en consideración solamente los arcos forwards. ¿Sí? ¿Aló? Y luego de ese árbol, tú puedes identificar, bueno, no, aquí no, pero digamos, el árbol de FS, y si en algún punto tú te encuentras que va a haber un backward edge en el árbol que estás haciendo con tu FS, entonces ahí hay un circuito. Y ese es el teorema que tienen que demostrar. Carlos, te perdimos hace rato, pero... Una pregunta, Wilmer. Ujú. El arco backwards, por lo que veo, siempre está en el mismo sitio. Claro, dependiendo de donde yo comience, puede que lo encuentre o puede que no. Pero el arco cruzado veo que a veces cambia dependiendo del nodo en el que uno comience. ¿Es así? Sí, es verdad, es verdad. Ok, Ujú. Lo que ok, sí es que no va a ocurrir que tú vas a hacer una llamada de FS, que tú tengas un circuito y no encuentres un arco backward. Eso no puede ocurrir. Porque fíjate que cuando tú haces un recorrido de FS, en algún punto, por algún nodo del circuito, tú tienes que entrar. Sea este, sea este, sea este. Alguno de ellos tiene que ser el primero. ¿Sí? Y luego tú vas a empezar a recorrer el circuito y en algún punto tú tienes que topar con el backward edge. sí, eso se entiende. Gracias. Sí, ¿Me escuchan? sí, sí. Ok. No, la duda que tenía, o el comentario que tenía es que en el caso del árbol de DFS, pese a que los cross-edge no forman un circuito, siempre los quitamos porque al momento de nosotros pasar un grafo dirigido a un árbol, nosotros nos olvidamos de las direcciones y simplemente nos quedamos con el arco de la adyacencia entre dos nodos. Es literalmente lo que dije. La definición es, agarras todos los arcos que son los forward edge y ese es tu árbol de FS. Es simplemente la forma en que fue llamado la forma en que fue llamada, la forma en que se hicieron las llamadas al DFS. Es un orden que tiene, ¿no? Okay. Es simplemente un orden que le estamos dando, digamos, al grafo. O sea, esta fue la primera llamada, esta fue la segunda, esta fue la tercera, esta fue la cuarta, esta fue la quinta, esta fue la sexta, ¿no? Y se forma un arbolito. Y ya. Piola. Donde ese arbolito solo tiene forward edge. Y si en algún punto, haciendo el arbolito, tienes un backward edge, ahí ya encontraste un circuito. Ok. Ok. Ahora, vamos a dibujar otra vez esto. Uy. Uno. Después el segundo recorrido, después el tercero, después había un arco 4K, había un arco aquí, 5 y 6. Ok, este era el mismo grafo que tenemos arriba. Ahora, si ustedes no quieren implementar esto iterativamente, recursivamente, ¿cómo se les ocurre que lo podríamos hacer iterativo? Hola. ¿Ah? Con una cola. Usando una cola. Ujú. Exactamente. Entonces, una estructura que tiene la misma, digamos, que actúa de la misma manera que eso no es una cola, es una pila. De la misma forma en que actúa el recorrido de FS es mediante una pila. Fíjense que hicimos anteriormente. Recorrimos el 1, el 2, el 3. Bueno, este fue el orden en el que lo recorrimos, ¿no? Entonces imagínense que ustedes tienen una pila, ¿verdad? Introducen el 1, ¿no? Y ahora ustedes tienen que llamar, digamos, los hijos del 1. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Digamos, bueno, podrían hacer pop del 1 o podrían no hacer pop del 1 dependiendo de la implementación que ustedes quieran hacer. Digamos que no quitamos el 1 todavía, pero el 1 está como tope en la pila. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nos vamos al 1, vemos los adyacentes, son el 2 y el 4. Y los insertamos en manera inversa. Ya veremos por qué. 4 y 2.
Ajá, al 1, por cierto, en esta, cuando veo el 1, lo marco al 1 como el nodo número 1 como visitado, ¿no? Luego el tope es el 2. Saco bueno, no lo saco de la cola todavía. La pila. Visito sus adyacentes, ponemos al 3 acá en la pila, ¿no? Llegamos al 3. Ah, bueno, por cierto, visitamos el 2. Luego llegamos al 3, marcamos como visitado el 3, ¿verdad? Ahora, si llegamos y el tope de la pila ya ha sido visitado, lo podemos sacar, ¿no? Lo borramos al 3 ahora. Chuc. Borramos al 3, ya lo visitamos. Fino. Ahora, tenemos al 2 como tope de la pila. No tiene más nodos adyacentes, ya fue visitado, lo borramos también de la pila. Llegamos al 4, el 4 no ha sido visitado, por lo tanto tengo que recorrerlo. Introduzco entonces el 5 y el 6 de manera inversa. 6 y 5. ¿Sí? Ahora llegamos al 5, visitamos el 5. Por cierto, aquí me faltó, bueno, lo mismo para el 4. Visitamos al 5, luego popeamos el 5, quitamos el 5 de la pila. Y lo mismo con el 6. Y luego el 4 ya fue visitado, también lo popeamos. Y literal, el último va a ser el 1. ¿Sí? La otra forma de implementarlo es simplemente cada vez que ves a un nodo, lo popeas e introduces a todos los hijos. 2 y el 4. Sacas el 2 y pones el 3. Sacas el 3 y no tienes más. Sacas el 4 e introduces el 5 y el 6. Entonces es literalmente este algoritmo, ¿verdad? Y bueno, simplemente la representación iterativa del algoritmo recursivo que al final va a tener la misma complejidad. Entonces se los quiero dejar acá escrito. ¿Sí? El input va a ser grafo y una raíz que pertenece a. Ahora, lo primero que va a hacer es que lo primero que va a pasar es que a la pila le asigno, digamos, un conjunto que va a ser el conjunto. Bueno, vamos a hacerlo como la pila la podemos ver como un arreglito. Ponemos una raíz y esta va a ser la pila inicialmente. Y lo que tenemos que hacer es que mientras pila no vacía, mientras la pila no es vacía, ¿qué hacemos? Vamos a suponer que estamos en la segunda idea que les dije. Hacemos pop de la pila, ¿no? Tenemos un nodo X, va a ser igual a la pila punto top. ¿Sí? Esto me da el top de la pila. Luego hacemos pila punto pop. Por cierto, aquí voy a poner visitado de raíz igual true, porque la raíz ya la introdujimos. Y ahora, ¿qué hacemos acá? Para cada y, bueno, no para cada, lo mismo de antes, x, y, perteneciente a los arcos adyacentes de x, ¿verdad? Si no está visitado y, lo marco como visitado y pila.push y. ¿Sí? Y este sería el algoritmo. Es exactamente lo mismo que les dije anteriormente. Simplemente tienes una pila y vas, digamos, haciendo pop de los elementos que están en ella y introduces en la pila todos aquellos elementos que no han sido visitados todavía. Que por eso está esta condición que está acá abajo. ¿Sí? Y esto, bueno, es la misma notación que antes.
¿Se ve que el algoritmo es lo que acabamos de describir o no? ¿O hay alguien que tenga dudas? Sí, sí, sí. Ok. Pasa que En cuanto a complejidad. ¿Cómo? lo confundí con una cola porque yo estaba más o menos leyendo sobre estos algoritmos cuando estábamos haciendo Ujú, la tarea de K-coloreable. ujú. Entonces yo lo leí con la intuición de cola. Entonces fue por eso que dije cola Vale. cierre. De hecho, ahorita vamos para allá. Ese es otro algoritmo que vamos a introducir ahora. Ah, sí. Ok. En cuanto a la complejidad de este algoritmo, se ve que es la misma que la que hicimos recursiva. Estamos haciendo exactamente el mismo proceso, solo que ahora utilizamos una pila como estructura para ayudarnos a mantener un orden, ¿no? Que era el mismo orden que hicimos con el recorrido de FS. Entonces, no sé si alguien tiene dudas de si la complejidad es la misma. Si no, continuamos. Ok. Siguiente. Ay. FS. Y yo FS pensaba que el o DFS era algo más profundo. como que más profundo. Bueno, más difícil, ¿sabes? You know. No, eso es simplemente DFS. O sea, luego puedes, digamos, degenerar un poco el algoritmo y hacer cosas más interesantes, pues, pero DFS es literal lo que es un algoritmo de recorrido, que lo único que te sirve es para recorrer el grafo. No tiene más magia que eso. ¿Sí? Viola. Ok, siguiente. Imagínense ahora que tenemos, vamos a colocar el mismo ejemplito de antes. No voy a colocar el mismo ejemplito de antes, pero ahora con... ¿Qué Bueno, sí, significa breadth? amplitud. O sea, Ok. o sea, el otro era búsqueda en profundidad porque siempre te vas al último nivel. O sea, fíjate que en el DFS te vas al último nivel y luego te regresas. Mientras que en BFS vas a ver la diferencia, que es una búsqueda no en profundidad como en DFS, sino en amplitud. Ya vas a ver por qué. Mismo grafo que teníamos antes. Ok. Ahora, un BFS hace el siguiente recorrido. Esta es la raíz, digamos el 1. Y los siguientes nodos que tú vas a recorrer son los directamente adyacentes al 1. Es decir, este va a ser mi nodo número 2. Uy, mi nodo número 2. Y este va a ser mi nodo número 3 en mi recorrido del BFS. El siguiente nodo, los siguientes nodos, ¿quiénes van a ser? Bueno, primero que nada, este fue el nodo número 2, los adyacentes al 2. Entonces este va a ser el 4. Y luego los adyacentes al 3, 5 y 6. Ahora, imagínense que el 4 tenga un nodo también adyacente, ¿sí? Entonces este nodo hubiese sido en realidad el número 7, ¿sí? ¿Se entiende por qué es en amplitud? Fíjense que empezamos desde una raíz y recorremos todos los nodos que son adyacentes a él. Luego, desde cada nodo que era adyacente a él, recorremos todos los nodos adyacentes al 2 y luego todos los nodos adyacentes al 3. Fíjense que, y luego todos los nodos adyacentes al 4. Fíjense que este recorrido en realidad va como por niveles. O sea, digamos que el grafo tiene niveles de separación de qué tan lejos está un nodo del nodo número 1. O sea, el nodo número 2 está a un arco de distancia y el nodo número 3 igual. El nodo número 4 y el nodo número 5 y 6 están a dos arcos de distancia. Entonces, digamos que el BFS, digamos que este es el nivel 0, este es el nivel 1, este es el nivel 2 y este es el nivel 3. Entonces, va como por niveles. Fíjense que va en amplitud porque tú vas expandiendo todos los nodos de un mismo nivel. ¿Sí? ¿Cómo haría en el Y luego caso de del, que... cómo haría en el caso del 3 que sus nodos adyacentes son 2, 5 y 6? Bueno, el 2 no lo vas a recorrer. Va a ser lo mismo que el DFS. Si uno ya ha sido recorrido, entonces no, no lo vas a visitar de nuevo.
Pero fíjate que lo que estoy especificando acá es que si tú divides el grafo por niveles, tú vas a expandir todos los nodos de un mismo nivel. Es decir, no va a ocurrir que el 2 en realidad esté en el nivel 2. ¿Por qué? Porque yo expando primero el 1, introduciendo, digamos, el 2 y el 3 como nodos, y ahora yo expando el 2 y el 3. ¿Sí? Entonces el 2 pertenece en realidad al nivel 1, no pertenece al nivel 2. El nivel de grado de separación desde el nodo raíz, que es el 1, ¿sí? Ahora, ¿se entiende o estás confundido todavía? Se entiende, se entiende. Ok. Ahora, bueno, ya es spoiler alert, pero ya lo dijeron. ¿Qué estructura de datos podemos utilizar para hacer un BFS? Aquí sí la cola. Aquí sí la cola, porque fíjense que la cola es inherentemente relacionada con este comportamiento. Simplemente, digamos que esta es la cola. Introduces el número 1, sacas el 1 de la cola, introduces el 2 y el 3, luego sacas el 2 de la cola, introduces ahora el 4, sacas el 3 de la cola, introduces el 5 y el 6, sacas el 4 de la cola, introduces el 7, luego sacas el 5, sacas el 6 y sacas el 7. Entonces, exactamente, un BFS se implementa literalmente con una cola. Y es otra manera de recorrer el grafo, que lo que tiene interesante es que te divide el grafo por niveles. O sea, te separa el grafo o te separa los nodos por nivel de separación desde la raíz. Eso es algo muy importante que necesitan ver acá. ¿Sí? ¿Se entienden los grados de separación? Sí. Ok. ¿Podrías repetir un Ahora yo, momentico el funcionamiento de BFS? con el dibujito. Sí, sí, el tema de la noción sobre BFS. Entiendo la parte de la cola, pero no me quedaba bien cómo es que era la cuestión con BFS. O sea, BFS lo que te hace es dividir por niveles el grafo. Digamos, este es el único nodo de nivel 0. Luego están estos que son los nodos de nivel 1. Que nodo nivel 1 significa todos aquellos nodos que están separados a un arco de distancia del nodo raíz. ¿Sí? Ok. O sea, A cuyo ver, pero camino mínimo. al principio no tendría nivel, o sea, sería tipo nivel más uno, ¿no? El nivel del, ponte tú, del papá más uno. Y Sí, le asigno exacto. el nivel. Ok. Exacto. Entonces, es lo que ¿te respondí la pregunta, Carlos, o no? Sí, ahorita la única duda que tengo es cómo consideramos el 6 con el 1, ese circuito que se forma, ese arco de Bueno, distancia como... Ajá, olvídate un momento de los circuitos porque lo que queremos acá es encontrar otro tipo de forma de recorrer un grafo, ¿ok? ok. Ahora, una propiedad bien chévere que tienes cuando recorres un BFS, imaginemos que simulamos ese comportamiento que les acabo de decir, y entonces a este le asigno nivel 0, a este le asigno nivel 1, y a este le asigno nivel 2, y a este le asigno nivel 3, y este también tiene nivel 2. ¿Qué significan en realidad esos números? Es la mínima cantidad de arcos que tienes que recorrer desde la raíz para llegar a esos nodos. Y esta es una propiedad muy importante, porque el BFS, una de las mayores diferencias que tiene con el DFS es que el BFS, si tú vas etiquetando los nodos por niveles, el nivel significa la mínima cantidad de arcos que tienes que recorrer hasta llegar a ese nodo, desde el nodo raíz, ¿no? Que sería el camino más corto. El camino más corto, exactamente. Entonces, a ver. Bueno, voy a proceder directamente a enunciar el algoritmo. El input lo voy a colocar aquí porque si no, no tengo mucho espacio. Y una raíz perteneciente a
B. Ahora, la cola es inicialmente un arreglo solo con la raíz. Y podemos asignar de una vez el level de la raíz. Es 0. ¿Sí? Y lo siguiente que tenemos que hacer entonces sería un while, la cola no esté vacía. Ok, while cola no vacía. ¿Y ¿qué hacemos? Sacamos uno de la cola, ¿sí? Copiamos ese nodo de la cola, por cierto. Haces lo que quieras con B. O sea, haces algún procesamiento. Que puede ser etiquetar a B, no sé, llamar cualquier. Esto es en realidad un comentario. Llamar a cualquier función que les dé la gana sobre B, ¿no? Y luego, para cada X, Y perteneciente a los nodos adyacentes de aquí. Vamos a llamar a esto X, disculpen. Si no tengo que borrar tanto. Entonces, ¿qué hacemos acá? Los agregamos a la cola. Exacto, pero En solo este caso, solo si su nivel no ha sido, digamos que el arreglo de niveles inicialmente es, digamos, un arreglo de puro -1, ¿sí? -1, algún identificador que te indica que no ha sido visitado o recorrido. Ujú, ok, mientras que no se ha visitado Y en este caso, ujú. lo agregamos a la cola. Perdón, si level de Y es igual a -1, tienes que hacer dos cosas. Ya que no tengo espacio que la de ella. Ok. Si el level de Y es igual a -1, primero que nada asignas el nivel de Y, ¿no? Que es igual al nivel de X más 1. Cierto. Y después le haces un push Y en la cola. Push. Ujú. Y luego aquí cierras el for y aquí cierras el where. Y ese es todo el algoritmo. Entonces, como les dije, esta es otra forma de recorrer el grafo. Y literal, DFS y BFS son algoritmos que no hacen más nada que recorrer un grafo. Luego, cosas que tú descubres utilizando el DFS y el BFS, como lo de que hablé de encontrar un backward edge y ver que la broma es un ciclo, ya eso es una propiedad inherente de un grafo. Ya eso no tiene nada que ver con el DFS, sino con la estructura implícita del grafo, ¿no? Y con cosas que tú te empiezas a analizar cuando tienes un DFS, por ejemplo. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál sería la complejidad entonces del BFS? Sería el número de nodos más el número de arcos. Exactamente, fíjense que este while cola no vacía lo que hace es literalmente lo que hacíamos anteriormente con el DFS. Esto lo que hace es, ya, digamos que cada vez que la cola no está vacía, es una nueva llamada a la función, ¿no? Y esto recorre tantos nodos como nodos tenga el grafo. Porque la cola va a estar llena a lo sumo con todos los nodos, ¿no? Sí. Y por cada nodo, entonces, recorremos tal cual todos los arcos adyacentes. Y por el mismo análisis que hicimos anteriormente, entonces esto, si lo sumas entre todos los nodos, es 2 veces el número de arcos, ¿verdad? Sí. Esto que está acá, este for que está acá. Entonces, exacto, nuestro algoritmo va a terminar siendo de la misma complejidad que un DFS,
Solo que ahora tenemos otra forma de recorrer un grafo que tiene la propiedad cool, que es que si tú empiezas de una raíz, si tú asignas level o tags a cada uno de los nodos, ese tag va a ser la longitud del camino mínimo hasta cada uno de de esos nodos. Disculpe. Ahora, Usando listas de aquí hablamos, adyacencia, ¿no? exacto, usando lista de adyacencia. Porque con la Porque de si la usamos matriz matriz, sigue. Exacto. ujú, exactamente, con la matriz sigue siendo la misma complejidad que vimos anteriormente, que es B por E. ¿Sí? Porque básicamente este for se reduce a recorrer B nodos, fue lo que dije. ¿Y en memoria cuánto tarda? O sea, ¿cuánto tarda? No, ¿cuánto ocupa de memoria? Máximo número de nodos o número de nodos menos uno. Bueno, en la cual pueden haber tantos elementos como nodos, ¿no? Bueno, no. Exacto. Si pones la raíz, o sea, si tienes un Sí, grafo de porque este estilo, digamos. es que supongo que la raíz y todos son adyacentes a la raíz. Todo el resto de Exacto. nodos son adyacentes a la raíz. Ujú, Todos llegan a exacto. estar en la cola. Ujú. Todos llegan hasta la cola, o bueno, todos menos uno, porque cuando popees la raíz, tú vas a meter a todos los adyacentes, ¿no? Primero se Pero bueno, popea y eso es. después es que se añaden a la cola y no al revés. Ujú, sí. Ok, Aunque entonces en ahí este sí. caso, en realidad es indiferente. Sí, o sea, si tú mueves esta línea que está acá después del for, es indiferente. Con la pila no, porque está metiendo elementos arriba de la pila. Con la cola sí, porque la cola inserta elementos por un lado y quita elementos del otro lado, ¿no? Entonces, pendiente. Sí. Lo único que cambia hacer el pop antes o después es que tienes solamente un slot más de memoria, pero bueno, es asumible. Sí, exacto. Pero al fin y al cabo, tienes razón. Tienes a lo sumo la cantidad de nodos en memoria. Y aparte, siempre tienes que tener el grafo representado de alguna manera, que con listas de adyacencias entonces te queda B más E, ¿no? Entonces, en memoria, lo que te ocupa todo el algoritmo es B más E. B para la cola y porque tienes que tener los arcos representados en memoria, ¿no? ¿Hasta acá todo bien? ¿Se entendió lo del camino mínimo? Me interesa porque es importante. Sí. Ujú. Fino. Sí, se entiende. Ok. Hay una proposición que les puse en el libro que también está demostrada. Y es la siguiente. Y me interesa que, bueno, la podemos analizar aquí un momentito. Y es que en un recorrido FS de un grafo no dirigido, digamos. Si asignamos un nivel para todo B en B, donde B literalmente, o sea, tenemos un grafo BE, ¿no? Entonces, si X, Y pertenecen a B, ¿sí? Y ellos difieren en nivel en más de un nivel, esto implica que X, Y no pertenece a B. Es decir, si ustedes tienen dos nodos y esos nodos están unidos por un arco, sus niveles no pueden diferir en más de una unidad. ¿Alguien me puede decir por qué? Como les dije, la demostración está en el libro que les hice. Solo quiero que analicemos acá por qué.
Claro, si su diferencia es igual a 2 o mayor, significa que hay un camino de tamaño 2 o más. Entonces, es como que es un camino más no un arco directo entre los nodos. Sí, es como que ya no son adyacentes. Exacto, pero Ujú. exacto, es como si no serían No son adyacentes, adyacentes. pero más allá de eso, ¿cómo lo mostrarías? O sea, imaginemos que tú tienes un arco XY, ¿no? Y O tú sea, tienes dos asignas, posibles casos. Tienes dos posibles casos. Que el arco que une a X y Y sea parte de un ciclo que está en el mismo nivel comparado con la raíz, o que sea un arco forward. O sea, que sea raíz, el nodo y para abajo. exacto, sí. Em, ujú, sí, exactamente. O sea, otra forma de hacerlo, digamos, de verlo un poquito más formal es, o sea, tú tienes un arco de X a Y. Alguno de estos dos nodos va a ser el primero recorrido en la llamada ABFS, ¿no? Asumamos que es X. X es encontrado primero. Es decir, que X está, digamos, en un nivel que es level de X, ¿no? Entonces, existen dos posibilidades para Y, que es lo que dice Carlos. Y está acá, en el mismo nivel de X, o, bueno, vean que en BFS lo que ocurre es que para cada nodo, tú agregas a todos los adyacentes en el siguiente nivel, todos los adyacentes que no han sido recorridos. Entonces, Y está a lo sumo en level de X más 1, ¿no? Ok. Entonces, esa es la forma de ver también. Y lo que es lo mismo, piense que lo que mostramos fue el contrapositivo. Si existe un arco XY, entonces su diferencia de niveles tiene que ser menor o igual a 1, ¿no? Eso fue lo que acabamos de mostrar. Demostramos fue el contrapositivo. Si existe un arco XY, entonces el nivel de los dos nodos es menor o igual a 1. ¿Sí? En un recorrido de FS. Entonces, bueno, Ok. demostramos por contrapositivo, pero también, también es posible demostrar una cosa así, de esta manera, ¿no? ¿Cuál es el caso en donde tendrían el mismo nivel? Mm, lo vimos acá arriba. Un momento. Acá, fíjate que 2 y 3, o sea, existe un arco entre 2 y 3, ¿no? Ajá, Ellos en realidad ok. tienen el mismo nivel, ¿no? ¿Mm? Y bueno, puedes asumir que acá es no dirigido, por ejemplo. O sea, uy, podrías haber asumido que era un grafo no dirigido y entonces resulta que del 1 insertas el 2 y el 3 y entonces ellos tienen el mismo nivel, aun cuando hay un arco entre ellos. ¿Sí? Entonces fíjense que la proposición que acabamos de hacer la demostramos en realidad por contrapositivo, que también está bien, o sea, es una forma de demostrar también. Ok. Fino. Chévere, avanzamos bastante. Me interesaba que hoy No, diéramos ya, TFS y espera, BFS. Ujú. sube un momento otra vez. Ahí, o sea, a ver, level X menos level. Ajá. Tipo, si en el. No, no, sube, sube. Ujú. El arco que va de 6 a 1, Ujú. ¿cómo es ese caso? O sea, porque sería 2 menos 0, ¿no? Ah, verdad, ahí tienes razón. Ahí me peleé yo en el recorrido de FS. El 6 no pertenece acá, el 6 en realidad. Ah, es que aquí hicimos fue ¿cómo se llama? Un grafo dirigido, en el ejemplo que hicimos, ¿sí? Ajá. Pero si fuera en el caso no dirigido, ahí tienes razón, ahí cambia la cosa porque tenemos este arco que está acá. Eso significaría que 6 no estaría acá, 6 estaría en realidad en este nivel, ¿sí? Porque es un hijo directamente del uno, ¿no? Ujú. Entonces, sí, para el caso dirigido sería como tú acabas de decir. Un buen acote. No dirigido.
¿Cómo? Ajá, y en el dirigido. Bueno, entonces esta proposición es solo para. Ah, sí, en un recorrido ese. Perdón, sí, no dirigido. Ujú. Ya. Sí. En el dirigido esto no. Nada que ver. Ujú. Exactamente. Ok, eso me interesaba dar hasta hoy. O sea, de esta sección sí agregué, hay muchas cosas más en el librito, yo diría que lo lean y lo entiendan un poquito también, lo que les escribí allí. Lo otro que les quería dar es una página bien chévere, que fíjense, se las voy a pasar en lo que pueda por WhatsApp. A ver, ¿ven esta pantalla ahora? Donde hay un grafito. Sí. Visual. sí. Aquí hay varios tipos de algoritmos. Y, por ejemplo, ustedes pueden darle clic al DFS y le dan a Go. Y él hace un DFS literalmente. Entonces, en el caso de que ustedes quieran un ejemplo más visual, sería esta la forma de verlo. Y acá tienen, Buenísimo. digamos, cómo sería el algoritmo, qué es lo que está haciendo el algoritmo en cada paso. Entonces, en esta página también, por ejemplo, pueden darle al BFS y le dan a Go y ven la diferencia con el BFS. Entonces, se las voy a pasar para que repasen, para que entiendan un poco mejor los algoritmos que estamos viendo en clase. Y eh, estudien bastante. Y en las próximas clases vamos a ver más algoritmos, más demostraciones. Bueno, en esta no hicimos tantas demostraciones, pero es porque me interesaba avanzar más o menos un poco. Y bueno, nos vemos entonces, bueno, muchachos. Y Niño, muchachas. Wilmer, puras páginas de 10. Por la página de 10, papá. Así como el whiteboard que les hice. Así me. Dale, pues entonces nos vemos el jueves y como les dije, repasen bastante los conceptos que les di, los algoritmos, y es muy importante para que vengan bien estudiados para la clase que viene. ¿Ok? La clase Wilmer, extra del preguntita lunes es para el lunes de la semana que viene. Sí. Ok. preguntita rápida, ¿para qué fecha más o menos está prevista el segundo parcial? Está en el calendario. No me acuerdo. Creo que es semana 7 o Ah, 8, ok, no me acuerdo. reviso el calendario ahorita un ratito. Y las notas las esperamos de aquí a la semana que viene, ¿no? O el martes que viene, más o menos. No sé lo que tenga chance, la verdad. Ok, Último día de gracias, clase. Wilmer. Me voy a ir.